Dios mío. Ah, lechito que le pinta la cámara. Ya miren, en la malaria, ya van bien, sin ánimo de confundirlos, ya, este pertenece al filo de los apicomplexos. Por lo tanto, acá hay esquizogonia, galactogonia, porogonia. Y por lo tanto va a haber hospederos definitivos y intermediarios. Acá se aplican los conceptos. Entonces, como ustedes saben, salvo este error que tengo acá, ya que la terciana benigna es el plasmodium vivax, es conocida, y la terciana maligna es el asilo, ya está realmente otra vez. Lo que quisiera que se acuerden es por qué razón a Plasmodium falciparum le llaman la terciana maligna. ¿Ya? Porque está cruzado, me equivoco. Este está así. ¿Ya? Y eso es porque normalmente cuando el Plasmodium falciparum infecta a los glóbulos rojos, ¿listo? Produce que en la superficie del glóbulo rojo se comiencen a expresar unas proteínas que, bueno, comúnmente lo conocen así como NOPS, o si no, como PFEMP1. Pero está fácil, miren, Plasmodium falciparum, eritrocite membrane protein, ¿no? Una proteína de la membrana de eritrocite, por favor. Ya, está fácil. ¿Por qué los dos nombres? Vale, ¿ya? ¿Qué finalidad tienen estos? O sea, cuando el parásito no infectado, ¿listo? Al eritrocito, hace que en la superficie del eritrocito se expresen estos, ¿ya? Y antes de hacer el comentario, ¿se acuerdan ustedes el daño que producían los apicomplexos en general? O sea, tipo las coccidias. Era un daño destructivo por reproducción, ¿no es cierto? Y un daño inflamatorio consecuencia de ese daño destructivo, ¿ya? En realidad en ellos se sí mantiene lo mismo, porque son apicomplexas. Pero en falciparum, más que esos dos daños, es importante el daño que va a producir justamente por estas cosas, ¿ya? De que ocurre que a nivel de las células endoteliales hay unas moléculas, como las BK, las LK, varias moléculas, una lista de moléculas, ¿ya? Y estos no tienen la capacidad de adherirse a esas moléculas, ¿listo? Entonces cuando tenemos un capilar muy fino y tenemos un eritrocito que se ha quedado adherido, y puede venir otro que se queda adherido, y viene otro, ya no pasa, y viene otro, ya no pasa, ya no pasa, ya no pasa, ¿qué va a ocurrir? Obstrucción. Entonces, en falciparum, más importante que el destructivo, el daño inflamatorio, es el daño obstructivo, ¿ya? Por eso es que este es el que puede llegar a ser por mortal. Por eso es la terciana maligna, ¿ya? Por esa razón. Entonces, este es el parásito, y acá tenemos el vector, que es producida por la hembra, ¿no es cierto? Que es de hábitos hematógenos. ¿Listo? Muy bien. Esto es solo para recordar que ya estamos nuevamente en este film, ¿ya? De los apicomplexos. ¿De verdad no entienden un poco? No, está acá. Doctor, acá. Ya. Haciendo un poco de memoria de lo que el doctor explicaba en clase, les ha hablado que en el caso de la malaria, en el hombre, que el hombre es el hospedero intermediario. ¿Se acuerdan en apicomplexas qué se daba en los hospedos intermediarios? La reproducción asexual. La esquizogonia, nosotros que era la reproducción asexual. Ya. Les ha dicho que en el hombre ocurre dos esquizogonias, ¿no es cierto? Una a nivel del hígado, los hepatocitos, y otra ya en los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Ya. Y les ha dicho seguramente que la esquizogonia preeritrocitaria tiene otros nombres. No me acuerdo. Bueno, ya, en todo caso, miren, para no confundirlos. Como hay dos esquizogonias, la que nos preocupa es la que ocurre en los glóbulos rojos, porque en la que ocurre en los hepatocitos en realidad no le producen el nombre manifestación. O sea, uno puede estar sufriendo una esquizogonia preeritrocitaria en los hepatocitos y no hay manifestación clínica, ¿ya? En la que sí hay es en los que ocurren los glóbulos rojos, porque ya comienzan a ocurrir justamente esos periodos de fiebre, sudoración, escalofríos, esas alternancias, ya. Entonces, como nos preocupa la que ocurre en la esquizogonia eritrocitaria, por eso es que vamos a aprender la morfología que vamos a ver en los eritrocitos, ¿listo? Porque los hepatocitos no nos interesa, porque no nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Entonces, miren, ya habiendo acabado la esquizogonia preeritrocitaria, lo que salen justamente son los criptozoides, o simplemente podríamos decir merozoides,
¿ya? Que eran, ¿se acuerdan del resultado de la esquizogonia? El producto final de la esquizogonia eran los merozoitos, ¿no es cierto? Ya. Solo que le han cambiado el nombre a criptozoitos porque como no producen manifestación clínica, entonces es algo que no nos damos cuenta. Nosotros por eso le han cambiado el nombre de criptozoitos. Pero terminan siendo los merozoitos que ustedes conocen, que era el producto final de la esquizogonia, ¿ya? Entonces se acordarán que normalmente los merozoitos eran así, ¿no es cierto? Y ¿se acuerdan qué hacían? Reconocimiento, reorientación y planificación. Entonces, una vez que este criptozoito o merozoito penetra en el glóbulo rojo, ¿qué ocurría, por ejemplo, en las coxides? A ver, haciendo memoria. Se dividía. Cuando era alargado, penetraba y se volvía redondeado y lo llamábamos trofozoito. Se recubría de una cubierta, una vacuola, que era la vacuola parasitófora, y empezaba la esquizogonia, que era que el núcleo comenzaba a dividirse, ¿no es cierto? Y por división, no por reproducción, comenzaba a destruir las células, y esos resultantes podían infectar otras células, iniciar otra esquizogonia, otros podrían formar los gametocitos. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Lo mismo ocurre acá. Criptozoito, merozoito, penetra. Entonces se convierte en un trofozoito. Solo que acá hay dos estadios de los trofocitos. No es la única diferencia. Aquí es lo que se llama un trofocito joven y un trofocito maduro. En el trofocito joven, ¿qué ocurre? Tiene su citoplasma, ¿listo? Ya se vuelve, de acá se vuelve redondeado. Solo que llega a tener una gran vacuola adentro. Entonces cuando nosotros lo coloreamos, la vacuola no se colorea. Como no se colorea, da el aspecto que solamente tuviera citoplasma como un anillo, ¿ya? Y como la vacuola es grande, lo desplaza al núcleo a un extremo. Y todo eso da un aspecto de anillo. Por eso es que este trofozoito joven se le llama trofozoito anular. Pero después va desarrollándose, ¿ya? Y pasa de esta forma anular a esta forma que no tiene forma, como una forma ameboidea, ¿listo? Pero ¿qué sigue manteniendo? La vacuola y el núcleo. Les digo eso porque ya son características para reconocerlos. Ahora, algunos pueden producir que en el glóbulo rojo encontremos granulaciones, como granulaciones de Schürfner, que han escuchado, puntos de Siemann, que son otras granulaciones, y van metabolizando, porque ¿qué tienen los glóbulos rojos? Adentro, hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos? Metabolizan, o sea, quiebran la hemoglobina y cogen la parte de la globina. Y el grupo E simplemente con una enzima, lo convierten en hemozoina, que es el pigmento palúdico. Pues que a veces podemos ver granulaciones y acá adentro pigmento palúdico, ¿no es cierto? Ya. Después de este estadio, ¿qué ocurría después del trofozoito? Se formaba el esquizonte, ¿no es cierto? Que el núcleo se comenzaba a dividir y comenzaba a ir, ¿se acuerdan?, a la periferia y se recubría de cada uno de sus citoplasmas y teníamos los merozoitos y ahí rompían el eritrocito, ¿no es cierto? Y estos podían encontrar otro eritrocito y empezar nuevamente el ciclo de esquizogonia. O algunos podrían infectar otros eritrocitos y formar los gametocitos. ¿Listo? Ya, y acá mucho cuidado. En el hombre se da el inicio de la gametogonia, pero en el hombre no ocurre la gametogonia. Donde ocurre es en el vector, en el anógenes. Por eso el vector es el hospedero definitivo, porque en él sí se da la reproducción sexual. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo creo que esto es ya para entender, pero ahora sí vamos a pasar a la parte mala de la clase, ¿ya? Miren, esta sí es la parte un poquito pesada, pero si la entienden, les va a ayudar mucho, ¿ya? Lo primero, harían hasta 4 especies en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Ya Plasmodium vivas, Falciparum, Malaria y Ovario. No nos preocupemos de Ovario, ya, porque eso normalmente en el África lo van a encontrar. Vamos a hacer solamente los 3, Vivas, Falciparum y Malaria, ¿listo? Lo primero que tienen que saber es esto. Esto es lo primero. Cuando nosotros vemos una persona que tiene las características de malaria y tomamos una muestra de sangre periférica, en esa muestra de sangre que hacemos un frotis sanguíneo, ¿listo?, podemos ver los estadios de trofozoito, de esquizonte y de gametocito. O sea, los 3 estadios que les he explicado ahorita, ¿ya?
¿Eso es importante? Sí. Porque cuando vean, por ejemplo, Plasmodium falciparum, solamente en falciparum podemos ver trofozoitos y gametocitos. No hay esquizones. La pregunta sería ¿por qué? Que lo he explicado ahorita hace rato. Porque ¿qué hacía el falciparum con el eritrocito? Hacía que en su superficie se expresen unas proteínas y eso va a hacer que se queden adheridos. Y donde va a haber la mayor expresión justamente es cuando entra en el estadio de esquizón. Por eso es que no vamos a ver una muestra de sangre periférica esquizontes, porque van a estar adheridos a las células endoteliales. Entonces, esto que les estoy diciendo es importante. ¿Por qué? Si ustedes en una muestra ven esquizonte, ¿a quién ya descartamos? A falciparum, ¿no es cierto? Entonces ya no podría ser una muestra de falciparum. ¿Ya? Entonces es importante eso que les estoy comentando. ¿Listo? Pero si vemos esquizonte, como vamos a ver ahorita en malaria también podemos ver trofozoitos, esquizonte y gametocito. Entonces podría ser cualquiera de las dos. Entonces para diferenciar hay que ver más estadios. ¿Ya? Y eso es justamente lo que yo pretendo ahorita, enseñarles algunos estadios que nos permitan diferenciar uno del otro. ¿Ya? Miren, primero vamos a hablar de los glóbulos rojos. ¿Qué características tienen los glóbulos rojos cuando la persona está infectada por Plasmodium vivax? Primero que el glóbulo rojo son glóbulos rojos jóvenes, ¿ya? Tipo los reticulocitos, ¿ya? Por ejemplo, normalmente ¿qué son? Macrocitos. Un glóbulo rojo, un normocito, un glóbulo rojo normal, mide de 5 a 7 micras de diámetro, ¿listo? Pero por ejemplo un reticulocito mide de 10 hasta 15 micras. Entonces, esa es una característica, que Plasmodium vivax tiene la costumbre de infectar células jóvenes, ¿ya? Primera característica. Segunda, que cuando el glóbulo rojo está infectado por Plasmodium vivax, vamos a poder ver en el glóbulo rojo unas granulaciones, que son conocidas como granulaciones de Schuffner. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Una vez que entra, ¿se acuerdan? Nuestro criptozoito y penetra, ¿cuál es el primer estadio? El trofozoito joven, que es un trofozoito anular. Y mírenlo, ahí está anular. ¿Pero qué características tenía? La vacuola gigante y el núcleo está desplazado hacia un costado, ¿no es cierto? Después, ¿quién venía? El trofozoito ameboide, ¿no es cierto? ¿Pero qué sigue teniendo? La vacuola. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces pueden ver estos. Y una característica para diferenciarlos, miren, justamente las vacuolas. ¿Ya? Entonces no se olviden de las vacuolas. Después, este se sigue desarrollando y va a empezar a la parte de la esquizogonia, ¿no es cierto? Y se forma el esquizonte. ¿Ya? ¿Qué característica tiene el esquizonte de Plasmodium vivax? Que en promedio, ¿me pueden dar a la derecha? Ya, que en promedio tiene 16 merozoitos y en un rango puede ir desde 12 hasta 24. O sea, ¿qué estamos diciendo acá? Primero, que si vemos esquizontes ya no es Plasmodium falciparum, ¿no es cierto? Ya. Segundo, que para saber si es vivax o malaria, porque ya les he dicho que en esos dos están los tres estadios, habría que contar los merozoitos. Si tiene menos de 12 merozoitos, probablemente sea malaria, ¿ya? Y si tiene, como les digo, en promedio 16, es un vivax. ¿Listo? Muy bien. Y en el caso de los gametocitos, miren, normalmente ambos, el macrogametocito y el micro, son redondeados. El macro tiene el núcleo compacto y el micro tiene el núcleo difuso, como para diferenciarlos, ¿ya? Pero este estadio se van a dar cuenta que es muy parecido al de malaria. Entonces, para diferenciar entre malaria y vivax, este estadio es el que nos ayuda, ¿ya? Gracias. Y ahora sí, miren, ¿qué tenemos acá en la primera? Es de vivax, ¿ya? Un eritrocito con un trofozoito anular. Y ven la vacuola, ¿no es cierto? Un trofozoito ameboide, más grande. ¿Pero qué tiene? Vacuola, porque miren, casi ocupa incluso buena parte de los glóbulos rojos. En cambio acá, ¿qué no hay? Vacuola, ¿no es cierto? Acá están los esquizontes. Y miren, da para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, no son los 16 en promedio, pero están en el rango de 12 a 24. ¿Listo?
Y están los gametocitos. Y no sé si logran ver acá. Está más o menos así, algo así. Núcleo compacto. ¿Listo? En cambio en el otro no se puede ver. ¿Ya? No, por favor. Ya, falciparum. En falciparum solamente vamos a poder ver trofozoitos y gametocitos. ¿Ya? Esquizontes están adheridos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué características tiene primero el glóbulo rojo? Son normocitos, o sea, los de 5 a 7 micras. ¿Listo? Acá podemos ver granulaciones de Maurer, que son estas de acá. ¿Listo? Después, en cuanto al trofozoito, acá sí hay un dato característico. Miren, que normalmente en ellos, en falciparum, un solo glóbulo rojo puede tener un trofocito anular o puede llegar a tener hasta 3. O sea, hay múltiple infección en un solo. Es común en ellos. ¿Ya? Esa es una característica. O sea, si ustedes ven un eritrocito que adentro tiene un trofozoito, otro trofocito, incluso acá un trofocito marginal, eso es falciparum. ¿Ya? Con más confianza. Y lo siguiente, no nos vamos a preocupar de estos estadios, porque estos no los vemos, ¿ya? Estos sí nos importan, los gametocitos. Sí son diferentes, ¿no es cierto? ¿Cómo eran el anterior? Redondeados. Miren cómo son ahora los gametocitos de falciparum, forma de banana. ¿Listo? Esa sí es una característica importante. ¿Ya? Una más, por favor. Listo, miren. Puede haber eritrocitos con un trofozoito anular o con hasta 3, ¿no es cierto? Estos son los esquizontes, pero que no están en sangre periférica. Para verlo, ya el paciente va a morir acá media hora, probablemente. ¿Ya? Y acá tenemos los gametocitos en forma de banana. Y nuevamente, un macro cuando el núcleo es compacto y un micro cuando el núcleo es difuso. O sea, lo mismo. Y tenemos malaria. ¿Ya? En malaria tiene la costumbre de infectar más bien microcitos. Entonces está fácil. Vivax, macro. Falciparum, normo. Y malaria, de normo a micro. ¿Listo? Y los micros normalmente son los glóbulos rojos ya viejos. ¿Listo? Acá dicen que no hay granulaciones. Solo que si la coloración es muy intensa, lo que pueden ver es puntos de ciema. Entonces vamos de nuevo. Vivax, Schuffner. Maurer y ciema. ¿No es cierto? Acá también hay trofocitos anulares, ameboides, pero acá hay algo más importante, que en ellos hay trofocitos anulares, ameboides y trofocitos en banda. Y esa es una característica de eso. O sea, como que estuviera así y la está atravesando como nosotros, ¿no? La otra característica es esta. Esta sí es importante, que el esquizonte, porque sí lo podemos ver, ¿ya? En promedio, miren cuánto tiene. Dame uno más, por favor. 8 merozoitos. Y en rango de 6 a 12. O sea, por eso les decía, si es menos de 12, en ese esquizonte, probablemente sea malaria, ¿no es cierto? Y si hay más de 12, vivax, ¿ya? Y porque, miren, si se dan cuenta a nivel de los gametocitos, no podemos diferenciar entre lo que es vivax y malaria. Entonces, normalmente la diferencia se hace acá y acá. ¿Listo? Muy bien. Eso, más que todo, me parece que es la parte pesada. Por eso les van a poner varios estadios y hay que identificarlos. Ahí, dense cuenta. Lo que vimos dicho. Propuesto anular, maduro, está faltando. Bueno, esto es un maduro ya casi en banda. Y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y no solo eso, que tienen una disposición en roseta y que el pigmento malárico esté en el medio. ¿Listo? El resto ya les he explicado. Este ya no lo vamos a aprender. Ahí está un resumen de los 3. ¿Listo? Y bueno, del mosquito yo creo que lo hablamos cuando veamos. Hay una clase ahí que es justamente de todos los mosquitos, cada uno de ellos en detalle. ¿Listo? Quizás esta parte sí. Acá en qué hospederos hay intermediario y definitivo. ¿Quién es intermediario? El hombre, ¿no es cierto? Y definitivo, el mosquito. Ya. Acuérdense, si el mosquito es el hospedero definitivo,
¿qué fases está ocurriendo en el mosquito? La gametogonia y la esporogonia, ¿cierto? Y el producto final de la esporogonia, ¿cuál era? Si lo dijiste, que en su interior maduro, que en su interior que tenía esporozoitos, ¿no es cierto? Ya, entonces son los esporozoitos los que son el estadio infectante, ¿ya? Solo que estos esporozoitos están en las glándulas salivales. Y acá el mecanismo de infección sí es por picadura, ¿listo? A diferencia de lo que hemos visto en Chagas. En Chagas acciona por las inyecciones. Y esto lo saben ustedes, que una vez que entran los esporozoitos, pueden estar hasta unos 30 litros en sangre, pero de ahí se van a dirigir hacia el hígado y van a comenzar a penetrar en los hepatocitos. Y va a ocurrir lo que ustedes saben: cambia la forma del trofozoito, forma el esquizonte y comienza a reproducir. Solo que acá la reproducción es sin cantidad, ¿ya? Por ejemplo, en falciparum puede producir hasta 30.000 merozoitos, en vivas hasta 10.000, y en malaria, si no me equivoco, hasta 2.000. ¿Ya? Pero como ya les he dicho, estos resultantes, como no producen manifestaciones en el hombre, ¿cómo los vamos a conocer? Criptozoides, ¿no es cierto? Son los que salen en sangre y comienzan a infectar a los glóbulos rojos. ¿Listo? Y ahí ocurre justo lo que acabamos de explicar, esos estadios es lo que ahí ocurre. ¿Ya? Y al final les he dicho que los productos finales de esa esquizogonia son merozoitos que pueden empezar nuevamente otra esquizogonia o pueden dar lugar a la formación de los macro y microerotocitos, que serían los estadios de salida del hombre. Y son los estadios infectantes para el entorno, ¿cierto? Sí. Cuando ellos ingresan a nivel del intestino, se forma el macrogameto y los microgametos, se da la fusión, ¿no es cierto?, formando de lo que es el huevo cigote. Pero como ese huevo cigote tiene movimiento, lo llaman ovinético. Y ese es el que tiene la capacidad de penetrar la pared intestinal del insecto hasta llegar al hemoceloma. Cuando llega al hemoceloma se requiere una cubierta quística y ahí se le llama como quiste inmaduro. Y ahí empezaría el proceso de la esporogonia, hasta finalmente tener los esporozoitos ya formados, que son los que migran hasta la glándula salival y que están listos para infectar a otra persona. Y eso sería más que todo para completar así. ¿Ya? Entonces, una hojita, por favor.